Inevitablemente creo que hay muchas cosas que podemos decir en este día. Ante todo, felicitar a la diputada Anilú Ingram Ballines, que está haciendo sus giras de recorrido para conocer la realidad de este país. Una realidad que desde hace 36 años existe. Cuando los gobiernos neoliberales se enfrascaron precisamente en llevar a este país al abismo en el que nos encontramos. Ya se nos olvidó la reforma energética, la reforma educativa y todas las privatizaciones que estuvieron a punto de hacer hasta que llegó la cuarta transformación. ¿Sí es verdad? ¿Sí es verdad? Que las tarifas eléctricas están muy altas, sí, pero lamentablemente, ¿qué se hizo con la Comisión Federal de Electricidad? Abandonarla. Y no hace mucho, el 17 de abril del 2022, el diputado federal del PRI y dirigente nacional de este partido, Alejandro Alito Moreno, gritó a los cuatro vientos y con orgullo, y cito, abro comillas, se cumplió. La reforma eléctrica no pasó, al explicar orgullosamente que los 70 diputados federales priistas en San Lázaro votaron en contra de la reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nos daría soberanía energética y mejoraría sobre todo el servicio de la Comisión Federal de Electricidad a todos los mexicanos. Así ese día, los diputados priistas, en voz de Ildefonso Guajardo y el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, subieron a tribuna a decir que el PRI votaría en contra y que la soberanía energética no les importaba, y lo cumplieron. Los diputados del Frente ahora opositor Va por México votaron contra México, contra esos ciudadanos que lamentablemente hoy padecen las crisis de la falta de suministro eléctrico, de la falta de seguridad en este país, porque no debemos olvidar tampoco cuando en el sexenio del presidente Felipe Calderón se inició una guerra contra los narcotraficantes de manera indiscriminada y nos llevaron a una masacre en este país, dándose lo que ahora se conoce como un narcoestado. ¿Y dónde está su secretario de seguridad? No lo olvidemos. ¿Dónde está el secretario Genaro García Luna? Tuvo que ser ajusticiado en los Estados Unidos precisamente porque era parte de esa época nefasta, siniestra, que nunca más va a regresar a este país. Y bueno, por eso quiero recordarles a los ciudadanos y especialmente a los veracruzanos que no son con exhortos como vamos a resolver la problemática de la Comisión Federal de Electricidad. Se tenía que rescatar a la empresa pública de este país para alcanzar la soberanía energética, tanto en petróleo, en las gasolinas, como en el suministro de energía eléctrica. Por eso hoy nuestro presidente está invirtiendo 1.200 millones de dólares para que podamos tener el 60% de la generación eléctrica de los mexicanos y que favorezcan esas tarifas que hoy efectivamente están afectando no al sur del estado, sino a todo el país. Y también recordemos que nuestro presidente le compró a esa empresa Iberdrola, a la que le vendieron precisamente el suministro eléctrico de este país, 13 plantas generadoras con 6,000 millones de dólares, compradas, no incautadas, compradas. Y eso se llama amar a México. Devolverle esa soberanía que nos fue arrancada por esos gobiernos que no pensaron en este país, que no pensaron en esos ciudadanos del sur, a los que, por cierto, ahora de flojos, en otras palabras, producto de gallina, no los bajan. No, hoy se está generando precisamente la economía que el sureste del país merecía, con un transísmico, con un interoceánico que va a trasladar mercancías de todo el mundo a los dos océanos, para darle también a otros países este servicio. Tenemos también la planta de Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, una planta que está siendo construida por una secretaria de Energía que orgullosamente, aunque no nació en nuestro estado,
es veracruzana en tiempo récord, precisamente porque necesitamos nosotros tener esa soberanía. Vamos a producir nuestras propias gasolinas de nuestros propios pozos. Se compró una empresa también, Deer Park. Se pagaron $600 millones. Cuando estábamos atravesando la peor pandemia que se iba a presentar en 100 años, que fue precisamente lo que vivimos todos los mexicanos con el virus del COVID. En tiempos difíciles, sin endeudar con un solo peso a este país. Y bueno, pues sí, claro que nos preocupamos por este país y por el sureste mexicano. Por eso el Tren Maya le va a devolver también la magnificencia a esa península de Yucatán, que tanta riqueza cultural tiene y que se la ha dado a conocer el mundo. Pues nunca me ha gustado a mí subir a tribuna y agarrarnos en el tren y todo esto, no es mi forma, pero hoy hablan de mi ciudad, de mi municipio, y quiero comentarles que a comparación de los sexenios pasados, la verdad, no hay comparativo. La delincuencia que hoy nuestra compañera diputada viene y hace de esto hoy el tema principal, porque ahí decía que iba a hablar de la electricidad, pero se enfocó más al tema de inseguridad. Y si hablamos de inseguridad, créanme que no es comparativo ahorita como está Coatzacoalcos a como estuvo años pasados, principalmente con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, quien le abrió la puerta a la delincuencia en nuestra ciudad, y los secuestros se daban a diario, muertes, masacres, se daban. Ahorita en este sexenio que estamos viviendo, mucho se ha bajado. Y quiero decirles que no estamos limpios de todo, pero no se compara con los gobiernos pasados. Vamos avanzando y vamos avanzando bien. Respecto al corredor interoceánico, también se está avanzando. También ese corredor interoceánico fue un proyecto muy viejo de años, que nada más se quedaban en papeles y quedaba en proyectos en las mesas y en los escritorios. Hoy es una realidad de un compromiso de nuestro presidente de la República, y vamos avanzando y se van a ver los frutos, de eso estoy segura. Por eso hoy quise subir a tribuna y decirles que sí se está haciendo las cosas con realidad, no con falsedad. No es nada más de venir y hablar y decir. No hay solución todavía en nuestro país de todo lo que nos aqueja. No lo hay, pero vamos avanzando, hay avance, hay respuesta, hay logros. Y el pueblo mexicano lo sabe, y Veracruz lo sabe, ¿sí? Y en Coatzacoalcos, sí es cierto, ya no es el mismo Coatzacoalcos de hace años, pero no fue en este gobierno que quedó en la ruina como está. Lo estamos levantando y ha costado mucho trabajo. Y en la inseguridad, me disculpan, no es lo mismo que hace años atrás en los demás gobiernos. Y no vengo a querer faltarles el respeto ni a ponerme al tú por el tú. Yo vengo a hablar lo que es la realidad, y mi respeto para todos ustedes, pero Coatzacoalcos no se compara con los años atrás, sobre todo en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, que le abrió las puertas a la delincuencia. Él fue el que nos dejó hundido, y después los gobiernos que vinieron. Muchas gracias. Quiero decirles y pedirles a la oposición que vayan buscando otra forma de trabajar, que sea un poquito más creíble, porque lo que vienen a manifestar el día de hoy, pues sabemos que no coincide con la realidad. Efectivamente falta mucho por hacer, pero no tiene nada de comparación este gobierno con los gobiernos anteriores. En tiempos anteriores vivíamos una situación bastante complicada, y si hablamos de seguridad, aquí están las cifras, que son muy claras, porque la oposición habla mucho de cifras, pero pues hay ocasiones que yo no sé de dónde las sacan. Aquí cifras oficiales hablan que en el 2017 había 1.722 homicidios dolosos en el estado de Veracruz, ¿sí?
Para el 2022 solamente 854 y hasta el 2023 351. Claramente se ha disminuido el índice delictivo en el estado de Veracruz. También vemos en el tema de los secuestros. En el 2017, 172 secuestros. Para el 2022, solamente 35 secuestros. Hay una gran diferencia. Y si hablamos de olvido y hablamos de retraso, pues no tendría comparación este gobierno con los demás gobiernos que nos antecedieron, porque creo que ya se les olvidó que nos robaban el dinero, que se robaban el dinero del pueblo, de los municipios, que no les llegaban las partidas presupuestales que estaban ya predestinadas para cada municipio, y que en la época de Javier Duarte, aquí, en este lugar, le aprobaban todo, absolutamente todo. Endeudaron a Veracruz como jamás en la historia. Seguimos pagando la deuda a los veracruzanos. Hoy no se le ha podido todavía pagar a los municipios que le robaron el dinero con la famosa licuadora. Y ahí está el resultado. Tenemos a un exgobernador que aquí le aprobaban todo, que le aplaudían todo, y que hoy quieren salir al pueblo como superhéroes a querer darle solución a los problemas que se están solucionando de manera muy contundente. Hoy, mejor que nunca, México tiene una economía fuerte, estable. Hoy el peso es más fuerte que nunca. En Argentina hay una devaluación, hay una superinflación de más del 100%. En muchos países de Centroamérica la situación económica es tremenda. El Reino Unido tiene una inflación tremenda y no vemos en qué situación nos encontramos. Realmente el trabajo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación es excepcional. Es el mejor gobierno que hemos tenido en los últimos años los mexicanos y los veracruzanos, y se está trabajando con honestidad. El gobernador lo está demostrando, porque es el gobernador más honesto que hemos tenido en la historia. Y el tema de la seguridad no es un tema solamente del gobernador, es un tema de todos. Como ciudadanos tenemos que apoyar, nosotros tenemos que acabar con esas malas costumbres, porque la sociedad empieza desde uno, la inseguridad empieza desde uno con lo que vincula a las familias. Uno es responsable, los padres de familia somos responsables. ¿Qué les inculcamos a nuestros hijos? Es un tema no exclusivamente un problema de nuestro gobernador o de nuestro presidente, es un problema que todos tenemos que afrontar, y tenemos que dejar a un lado esas politiquerías que lo único que hacen es confundir al pueblo. Pero creo que el pueblo ya no está confundido, el pueblo está más despierto que nunca, y como dijo el compañero o la compañera, pues nos vamos a ver el próximo año. Ahí se les va a dar un poquito de atole de su propio chocolate. Gracias.